Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Navidad es definitivamente una época de alegría y celebración. Sin embargo, hay ciertos aspectos de estas festividades, como el uso de la pólvora y el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, que requieren de un especial cuidado. Es importante que estemos atentos y evitemos que un descuido pueda empañar estas fiestas. Es por eso que hoy abrimos la urna de cristal para hablar sobre recomendaciones de salud en Navidad y Año Nuevo. Envíenos sus preguntas a www.urnadecristal.gov.co, en Twitter, donde somos @urnadecristal, o en Facebook, la fanpage Urna de Cristal. Puede participar también vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 018-091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos y gracias nuevamente por acompañarnos hoy en el programa de la participación ciudadana Urna de Cristal TV. Nuestro tema de hoy es la prevención en salud y más específicamente la prevención en salud en estas épocas de diciembre, en esta época de Navidad y de Año Nuevo. Y para hablar de este tema pues nos acompaña hoy el señor Ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Urna de Cristal. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches a los televidentes y muy complacido de estar aquí. Yo creo que vamos a tener recomendaciones que van a ser útiles para todos los televidentes y colombianos. Bueno, pues ministro, nos acompaña también hoy el subdirector de enfermedades transmisibles, el doctor José Fernando Valderrama. Doctor Valderrama, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Andrea, buenas noches, ministro, y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, y en esta primera parte del programa nos va a estar acompañando la doctora Blanca Elvira Cajigas, directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Doctora Blanca, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Andrea, buenas noches a todos, buenas noches a ustedes televidentes. Bueno, pues para empezar, ministro, yo quiero que usted mismo nos cuente cuáles son esas preocupaciones principales que tiene el Ministerio de Salud en estas épocas de festividades. Vamos a hablar de unas 4 o 5 preocupaciones. Las primeras tienen que ver con el tema de los alimentos, las precauciones que tenemos que tener con los alimentos que vamos a consumir. La segunda, muy importante también, causa de problemas en estas épocas de fiestas, tiene que ver con bebidas alcohólicas, donde también vamos a hacer algunas recomendaciones puntuales. La tercera tiene que ver con algo que hacemos todos en esta época, muchos. Vamos a otras tierras y la exposición al sol. También tenemos unas recomendaciones importantes allí. El tema de la pólvora que nos preocupa, donde hemos hecho algunas recomendaciones, pero yo creo que vamos a reiterar algunos mensajes importantes. Y aquellos que también van a Tierra Caliente, aquellos que de Bogotá van a nuestros municipios y ciudades ubicados por allá a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos 2 preocupaciones puntuales: el virus del dengue y el famoso chikungunya. Yo creo que ahí vamos a centrar un poco las explicaciones que vamos a hacer para todos esta noche. Bueno, pues tenemos muchísimo tema para hoy. Los invitamos, por supuesto, a que participen activamente a través de nuestros teléfonos. En Bogotá, el 566-2232 y la línea nacional 018-091-9969. Y bueno, antes de empezar ya con la participación ciudadana, tenemos un informe preparado para todos ustedes sobre pues, todo lo que tiene que ver con esos alimentos y licores que de pronto no pueden ser muy recomendables para consumir durante esta temporada navideña. Durante las festividades de diciembre y Año Nuevo, el consumo de alimentos en condiciones inadecuadas o licor adulterado puede tener graves consecuencias para la salud. Para evitarlas es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones. El licor no es el único aliciente para estar bien en una celebración de fin de año. Hay otras cosas más importantes como el estar con la familia. El licor lo único que hace es deteriorar la salud y muchas veces
deteriorar el ambiente familiar y el ambiente del entorno donde estén celebrando. La venta de alimentos y licores aumenta considerablemente en esta época de fin de año, pues los colombianos, buscando celebrar las fiestas al lado de familiares y amigos, adquieren los productos que consideran adecuados para el consumo. Sin embargo, la economía y el afán hacen que muchas veces se tomen malas decisiones. Que declaren claramente la marca, si corresponde, que declaren el fabricante, los ingredientes, que tengan una fecha de vencimiento que no esté en un sticker, sino directamente sobre el empaque o sobre el rotulado principal, que declare un número de lote, que tenga las condiciones de uso y siga las condiciones de uso, y que las carnes especialmente las dejen de últimos en sus compras para que no pierdan tanta temperatura de refrigeración camino a casa. Personas inescrupulosas aprovechan la demanda de alimentos y licores en todo el país para sacar provecho económico a costa de la salud de los consumidores, por lo cual se encienden las alarmas. Ya los consumidores conocemos más las características para comprar, ya estamos exigiendo más en los sitios de venta y distribución, ya exigimos condiciones de limpieza, ya por lo menos estamos revisando rotulado y conocemos que hay entidades de control a las cuales podemos presentar una denuncia y ya se está haciendo. El consumo de carnes frías en mal estado causa problemas de salud severos. Sin embargo, de consumir licores adulterados, los problemas pueden ser irreversibles. Se le recomienda al consumidor que realmente sea un poquito precavido y analizar bien la etiqueta del licor que se esté consumiendo. El llamado es a que todos los colombianos sean precavidos al momento de adquirir los diferentes productos para hacer de esta una temporada feliz y no una mala época de recordar el resto de la vida. Bueno, pues el consumo de alimentos en mal estado y de licor adulterado, dos temas que le pertenecen directamente al INVIMA y que más que ser el responsable o la entidad responsable de estos temas, pues sí es la entidad que nos puede contar un poco dónde se presentan más este tipo de ocasiones para que los delincuentes puedan vender este tipo de licor y este tipo de alimentos, doctora. Bueno, pues una recomendación muy especial para todos los consumidores es que adquiramos productos en lugares claramente establecidos, claramente identificados y claramente reconocidos. Y que dentro de esta adquisición y compras que se hagan tengamos en cuenta unas mínimas condiciones. Por ejemplo, es muy importante que los alimentos de alto riesgo para el consumo humano, como las carnes, los lácteos, los productos lácteos que son muy consumidos en esta época navideña, tengan una cadena de frío específica, de tal manera que se compren cuando están en cadena de frío. No pueden ser comprados pues, en la calle a pleno rayo del sol y por supuesto en las ciudades donde efectivamente las temperaturas son diferentes. Es diferente comprar en Bogotá que comprar en una ciudad de temperaturas de 30 grados. Siempre estos alimentos se consuman y se compren con esa cadena de frío. Por supuesto, una segunda recomendación que queremos hacer es que en estos lugares reconocidos seguramente está el precio que debe ser pagado por un alimento. Entonces la segunda recomendación es no creamos en las gangas. Gangas en consumo de alimentos y de licores en estas épocas navideñas no son una buena señal de confianza para poder adquirir estos productos. Una tercera recomendación clarísima es que usted mire en el rótulo de los alimentos o de los licores las fechas de vencimiento. Eso permitiría tener un recorrido perfecto desde el fabricante de ese producto hasta el consumidor final. Y ahí usted encuentra un número de lote, encuentra una fecha de vencimiento y los alimentos que tienen cadena de frío, fundamentalmente cuando se pierde esa cadena de frío, la fecha de vencimiento disminuye. Hoy encontramos, por ejemplo, a 11 de diciembre, que ya se están vendiendo los alimentos con fechas de vencimiento enero y febrero, pero que si se pierde la cadena de frío, ese alimento podría estar vencido la semana entrante. Esas son las principales recomendaciones de uso cotidiano cuando usted va a hacer una compra de alimentos. Pues doctora Blanca Elvira, le invito a que escuchemos inquietudes de los ciudadanos que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Karen. @macrisri nos envía la siguiente inquietud a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Qué garantías deben dar los supermercados cuando venden productos alimenticios en mal estado?
Bueno, pues muy buena pregunta de Macrisri. ¿Qué le podemos contestar de pronto, doctora Blanca o señor ministro? Doctora Blanca, usted. Doctora Blanca. Bueno, los supermercados y ¿Por qué los vigilan? todos los temas de comercialización tienen una vigilancia específica por parte de las secretarías de salud de cada departamento y obviamente las secretarías distritales de los distritos especiales. Los supermercados y los establecimientos reconocidos tienen unos procedimientos de adquisición claramente protocolizados, estandarizados. Eso no significa que en algún momento puedan perder un poco de la cadena de frío. Y por supuesto, cuando ellos hacen sus controles de calidad o retiran el producto o el cliente, el consumidor, puede hacer este reclamo cuando esas condiciones se dan y los supermercados que tienen sus controles de calidad verifican y efectivamente pueden responder ante ello. Pero esta vigilancia fundamentalmente es de las secretarías. Ministro. Yo reiteraría ese punto. Esta es una competencia de las autoridades locales y yo creo que también un llamado a todas las autoridades locales. En todos los expendios, sobre todo de comida en esta época, ellos tienen que hacer ese control. Pero también reiterar a las secretarías de salud y a los municipios y distritos. Pero eso nos lleva a reiterar un punto que hacía la doctora Blanca Elvira, comprar en lugares de confianza. Yo creo que eso es fundamental. El control social sobre estos lugares, los precios muy bajos pueden ser sospechosos. Yo creo que también hay que reiterar ese punto. Cuando los precios están muy bajos es que algo puede estar pasando y no dejarse engañar o timar en esta época con precios muy bajos. Y también un punto que hay que reiterar, pilas con las fechas de vencimiento. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo identificar estos botellas o estos alimentos también adulterados y en mal estado. Pero antes tenemos una llamada desde Cúcuta de Óscar Botello. Óscar, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Urna de Cristal. Óscar. Buenas noches, señor ministro. Quisiera hacer una pregunta respecto a los servicios de salud. Todas las puestos de salud están... No, vamos a hacer una cosa, Óscar, le pedimos el favor, vuelva a repetir la llamada y le volvemos a contestar. Tenemos otra llamada en este momento, vamos a atenderla primero, es de Patricia Galeano. Patricia, muy buenas noches y ¿desde dónde se comunica con nosotros? Patricia. Muy buenas noches. Adelante. Aló, buenas noches. Sí, adelante, cuéntenos cuál es su inquietud. Estoy llamando a la ciudad de Bogotá. Mi pregunta es, ¿cuáles son las señales para detectar si un licor está adulterado? Perfecto. Patricia, muy buena pregunta y precisamente para eso, doctora Blanca, tenemos algunas demostraciones, entonces yo le invito a que usted misma nos cuente cuáles son esos signos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hay bastantes símbolos, sin embargo, quisimos traer acá unos ejemplos, los más comunes y corrientes que son denunciados en épocas anteriores navideñas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta botella de licor, que si ustedes ven, es una marca netamente conocida, obviamente está partida, viene completa la etiqueta, pero lo que uno encuentra cuando es un licor adulterado es que está empacada en una caja de yogur y por supuesto su contenido adentro es totalmente falsificado. Obviamente, estos se venden obviamente en sitios no reconocidos y seguramente a un precio mucho más económico. Esa es una característica clara, el empaque, la etiqueta, que tenga las condiciones como deben ser. Hay un síntoma muy común que a todos los colombianos nos gustaría practicarlo y seguramente ustedes lo van a practicar en las próximas fechas donde compren una botella de licor. Todos los sellos de las botellas alcohólicas deben, cuando usted los rota, deben ser partidos en dos. O sea, ustedes ven acá una botella que se abrió y que tiene un sello original. ¿Esa es la buena? Esta es la buena. Cuando a usted el sello le rompe y abre, le rompe en dos, es un símbolo netamente de que la botella es buena. Cuando usted lo rompe y el sello permanece de esta forma, es un síntoma claramente de que es falsificado o adulterado esa botella de licor. De tal manera que este es muy sencillo. Usted compra una botella para consumirla y usted mismo la puede destapar. Trate siempre de destapar las botellas de licor que usted va a consumir y que por supuesto adquiere en un lugar reconocido. Y una tercera muy importante es la etiqueta.
Y aquí estamos haciendo mención a publicidad engañosa al consumidor, donde, por ejemplo, ninguna etiqueta puede traer este tipo de títulos. Esto está prohibido en el país. Esto es una norma sanitaria del Ministerio de Salud que está absolutamente prohibido. Y cuando usted encuentra cosas como un título, aquí lo estoy señalando, usted lo compra como esta bebida, pero resulta que esa bebida es un aperitivo. Siempre la bebida principal de lo que usted compre va en la letra grande. O sea, usted está comprando esta botella que es claramente adulterada y la compra como un licor y es un aperitivo, que por supuesto vale la 10ª parte de un licor. De tal manera que son las cosas más comunes que usted puede mirar en la rosca, la etiqueta y por supuesto la caja. Hay un tema muy importante, muy común, y es que estas tapas, que tienen 2 partes, cuando usted la rompe, tiene 2 partes, deben ser del mismo color y debe coincidir exactamente la tapa. Ustedes ven en esta botella, por supuesto hay una parte en un color y otra parte en otro. Por eso la recomendación que siempre hacemos a los consumidores es, cuando usted consuma una botella de licor, rompa la tapa, rompa el vidrio, rompa la caja para que esto no pueda suceder, y son las cosas más normales que pasan en el consumo. Ministro, ¿son altos los costos que tiene para el sistema de salud también este tipo de prácticas en los licores adulterados? Yo creo que son altos. Yo quisiera, antes de responder la pregunta, hay 2 cosas adicionales, Blanca Elvira, aquí revisando un poco las recomendaciones. Las bandas de seguridad también, que no estén rotas y que existan, yo creo que es importante. Ustedes siempre que compran una botella de licor, tiene una banda de seguridad que debe ser continua. Y que por supuesto lo que está explicando el ministro es que no esté rota en ninguna parte. No esté rota, perfecto. Esos sellos son fácilmente adulterables, pero también es una medida de seguridad, por supuesto. Es una medida adicional de seguridad, aunque se puede adulterar fácilmente. Y lo otro es la presencia de sedimentos y partículas en suspensión en el licor, que también es una mala señal, por decirlo de alguna manera. En esta botella transparente, cuando hay ese sedimento, ministro, es una muestra clara de que el licor está siendo adulterado. En colores, pues por supuesto no se notaría, pero... Yo creo que aquí hay costos importantes para el sistema, pero yo quisiera decirle a la gente, los costos pueden ser irreversibles, como se digo, para la salud de los colombianos y de los consumidores de bebidas adulterados. Intoxicación aguda por metanol, yo no soy médico, el doctor José Fernando puede ampliarnos el detalle, pero puede causar, entre otras cosas, ceguera, irreversible, y eso es lo que queremos evitar. No solamente podemos tener intoxicaciones, no solamente va a haber vómito y diarrea, sino la intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas es un evento de salud que puede tener efectos, consecuencias adversas irreversibles, y ahí es donde tenemos que poner atención. Sí, aquí hay unos eventos, unos resultados en la salud que causan un impacto en los servicios, particularmente las fechas posteriores a las celebridades ahorita decembrinas. Muy importante la comunidad ese mensaje, cuando comienza a sentir algunos síntomas, visión borrosa, pérdida del campo de la visión, adormecimiento, hipotensión y hormigueo, adormecimiento de las manos, estos síntomas pueden orientar a que está bajo una intoxicación aguda por metanol. Es muy importante la consulta oportuna al profesional de la salud. En el servicio de urgencias tendrán que orientarlo y brindarle esa prestación del servicio, puesto que puede poner en riesgo en cuestión de horas la vida de la persona. Yo creo que, Fernando, ¿por qué no hace otra vez un inventario como de los síntomas? Y diciendo a la gente, si se presentan 2 o 3 más de esos síntomas, debe acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano. Sí, síntomas característicos son alteraciones en la visión, visión borrosa, pérdida del campo de la visión. Comenzamos a tener una visión más de foco. Se puede confundir con algunos síntomas propios del consumo de alcohol, algunos síntomas respiratorios, agitación, hipotensión, adormecimiento y el posterior desvanecimiento. Síntomas más severos que pueden progresar en cuestión de algunos minutos o algunas horas. Aquí es fundamental que la familia, el mismo afectado, consulte de manera oportuna al profesional de la salud, indique, lleve también la bebida a la cual está relacionando para que se haga esa verificación de las características propias del licor y se adopten las medidas propias por el personal de la salud. Esa intoxicación aguda por metanol tiene como causa principal el consumo de licor adulterado. Y es una enfermedad, un evento de salud complicado, con consecuencias irreversibles. Yo creo que tenemos que estar
atentos a estos síntomas, pero sobre todo seguir las precauciones. Ministro, lo invito a que escuchemos la pregunta que tiene Nancy Ortiz desde Bogotá. Nancy, muy buenas noches y bienvenida a Urna de Cristal. Sí, muy buenas noches, gracias. Mi pregunta es, ¿a qué alimentos hay que tenerle más atención para el consumo en estas fechas navideñas? Gracias, Nancy, por su participación y, por supuesto, doctora Blanca Elvira, cuéntenos cuáles son esos alimentos que tienen más peligro en esta Navidad. Bueno, habíamos mencionado ya que los alimentos de alto riesgo es todo lo que tiene que ver con carnes, los pavos, el pollo, el pescado, alimentos muy consumidos, por supuesto, en las fechas navideñas. Y los segundos alimentos en los cuales hay que tener toda la precaución son los quesos, de todos los tipos, y hacer obviamente el uso de todas las recomendaciones que ya se han mencionado algunas. Pavos y pollos prerellenos, yo creo que ahí es donde tenemos que tener un poco más de cuidado, que son bastante comunes en esta época. La recomendación es no primero lo descongele para después cocinarlo, no. Cocínelo de una vez congelado. Y esa responsabilidad también de la comunidad, desde el mismo proceso de compra, verificar las fechas de vencimiento, en el mismo carrito del supermercado no mezclar alimentos propios para el consumo, listos para consumir con esos alimentos congelados, el mantenimiento de la cadena de frío, si no se van a ser consumidos de manera inmediata en los respectivos hogares, los respectivos domicilios. Métalos a la nevera, ¿significa eso? Métalos a la nevera. Mantenga la cadena de frío. El lavado de manos, también en la cocción, en la preparación, allí es donde vemos también que no se toman las prácticas adecuadas, se puede generar estas piensa intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos. Según datos del Instituto Nacional de Salud, a la fecha llevamos alrededor de 100 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el territorio nacional. ¿Qué tipo de enfermedades son esas? Son enfermedades diarreicas agudas o intoxicaciones alimentarias propias del consumo de alimentos en mal estado. Y si se presentan vómitos, diarreas, náuseas, calambres abdominales, de pronto tenemos una intoxicación por alimentos y de nuevo acudir a los centros de salud más cercanos. Tenemos llamada desde Cúcuta de Óscar Botello. Óscar, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Urna de Cristal. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Mi pregunta del señor ministro es si en cualquier puesto de salud están obligados a prestar los primeros auxilios o el diagnóstico a qué enfermedad tiene cualquier paciente, independientemente de que esté afiliado a un servicio de régimen subsidiado o que esté, como normalmente dicen, pagando salud. Es una buena pregunta. Colombia afortunadamente ya tiene casi el 96% de su población afiliada, bien sea al régimen subsidiado, al régimen contributivo o a uno de los regímenes de excepción. Pero tenemos casos donde todavía hay gente que no está afiliada. Y yo creo, para responder la pregunta claramente, todos los centros, puestos de salud, hospitales tienen la obligación de atenderlos. Y sobre todo la atención de urgencias sin ni siquiera preguntar cuál es la afiliación. Esa es la obligación de todos los centros y puestos de salud, atención de urgencias inmediata, públicos y privados. Perfecto. Tenemos más preguntas de ciudadanos. Karen. La siguiente inquietud nos llega a través de Twitter y es de @waldron1989. ¿Hay controles en supermercados para verificar calidad de productos de las anchetas? Ministro, cuéntenos. Es una pregunta interesante. Yo creo que en las anchetas hay de todo, cosas peligrosas y otras no tanto. Y volvemos al tema. Yo creo que ese control le corresponde a las autoridades locales. Son las secretarías de salud de los municipios, de los distritos, quienes deben ejercer ese control. Uno esperaría que los supermercados y las tiendas tengan las precauciones del caso. Por si no las tienen, todos tenemos que estar alertas. Aquí volvemos, dijéramos, a la doble precaución. Tienen que actuar las autoridades locales, pero tenemos que actuar también como ciudadanos. Los lugares de confianza vuelve a ser muy importante y el tema de mantenernos alertas y sospechar de esos precios muy, muy bajos. Una ancheta con muchas cosas muy baratas que de pronto puede tener cosas de no muy buena calidad, algunas de ellas vencidas. Y volver a mirar también las fechas de vencimiento. Ministro, y en el caso de que se compruebe que un supermercado, una tienda, haya vendido un elemento, sea licor o sea alimentos, en mal estado,
¿Eso a dónde se puede de pronto denunciar o cómo se hace para denunciar esta responsabilidad? La inspección, vigilancia y control corresponde de nuevo a las autoridades locales. Algunas de ellas tienen líneas de denuncia en cada parte. Yo creo que correspondería a, dijéramos, a cada entidad territorial tener esas líneas de denuncia. Si venden medicamentos en mal estado y eso se comprueba, eso puede llegar incluso hasta causar que el local sea clausurado o cerrado por varios días. Entonces aquí hay sanciones severas para quienes vendan alimentos adulterados o no aptos para el consumo del público. Y también la doctora Blanca, usted de pronto tiene unas líneas en donde la gente se pueda comunicar. Sí, el INVIMA trabaja en una labor conjunta con estas secretarías municipales y distritales, y por supuesto ellos deben tener sus líneas de atención propias. Sin embargo, vamos a poner en la pantalla la línea de atención al ciudadano para quejas, reclamos de INVIMA. Nosotros nos comunicamos también con la Secretaría de Salud en estos casos y hacemos las acciones a que haya lugar. Es una línea 018.000 122220 para todo el territorio nacional, y es una línea en Bogotá directa al 294-8725, que fundamentalmente lo que ubica esta línea y lo que recoge son hechos de ilegalidad, falsificación, etcétera. De tal manera que nosotros podemos también ayudar a hacer ese enlace con las secretarías y las autoridades municipales y locales. 018.000 122220. Esa es la línea del INVIMA. Exacto. Y aquí es importante que la ciudadanía colabore, haga las denuncias del caso y nosotros haremos la comunicación con las autoridades locales, quienes tienen como competencia los labores Ahí de está inspección, ya vigilancia y la control. línea en pantalla para que todas las personas de pronto que quieran anotarla, pues la tienen ahí. Tenemos llamada también desde Bogotá de Dayana Bonilla. Dayana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, cuéntenos cuál es su inquietud. ¿Ustedes me podrían indicar, por favor, cuáles son las principales recomendaciones que se deben de tener con los alimentos enlatados? ¿Qué le tengo que ver a la lata? Muy bien, doctora, adelante. Bueno, es una pregunta bien interesante porque no habíamos hablado de alimentos enlatados, y obviamente por sus niveles de precio seguramente son muy consumidos en este momento. Lo primero es que las latas siempre deben estar secas y limpias, no pueden tener escurrimientos por ninguna parte de su lata original. No pueden tener abullamientos, porque la lata, cuando tiene abullamiento, tiene un riesgo muy importante, y es que se rompa por dentro de la lata una capa recubierta que hace que se separe la lata del alimento. Cuando usted abullona una lata, ese recubrimiento se une al alimento y puede tener condiciones de daño al alimento que está contenido en la lata. Un elemento muy importante, la lata nunca puede estar abombada. Una cosa es que se abullone porque se golpea contra algo, y otra cosa que esté abombada. Cuando está abombada esa lata, lo que significa es que seguramente dentro hay un contenido de un alimento que está ya en condiciones de putrefacción, y obviamente hay gases por dentro, que está totalmente dañado el alimento. Los alimentos enlatados tienen fechas de vencimiento también. Eso seguramente no lo sabemos todos los colombianos, y debemos tener cuidado con que la lata también miremos la fecha de vencimiento. No debe tener ninguna alteración por fuera, no debe tener tiene una etiqueta también que tiene un número de lote, que tiene una fecha de vencimiento, que tiene unas características del producto, y esa etiqueta debe estar en buen estado. Una cosa es que se pueda romper algo de la etiqueta, y otra cosa es que la etiqueta sea efectivamente adulterada. De tal manera que hay que tener en cuenta básicamente eso, que no estén golpeadas, que no tengan abullamientos, que tengan fecha de vencimiento, y que no escurra por ninguna de sus partes ningún líquido, ninguna sustancia. Pues bueno, doctora Blanca Elvira, antes de terminar, digamos, esta primera parte del programa, quiero que usted dé un mensaje de pronto para todos los colombianos, ya para despedirnos, para ir a unos cortes para mensajes institucionales, y ya regresamos con más información de todas estas precauciones que hay que tener para Navidad. Bueno, creo que aquí tenemos una serie de recomendaciones que están siendo colgadas para todos los ciudadanos en la página web del INVIMA, www.invima.gov.co, para que en cualquier momento usted pueda acceder a este tipo de recomendaciones que tanto el ministro como el doctor Valderrama
como nosotros desde INVIMA estamos dando para que tengamos unas Navidades tranquilas, mucho más amenas. Hay una cosa muy importante que decía uno de los técnicos de licores del laboratorio de INVIMA, y es que no necesariamente estas festividades son de celebrarlas con licor, y que si eso se hace, por favor no excedamos el consumo de licor. Siempre miremos, por favor, las fechas de vencimiento y siempre intentemos comprar en lugares claramente reconocidos y bien identificados. Un poquito de suspicacia a la hora de comprar no hace daño. Mirar las etiquetas, revisar las latas, los precios y lugares de confianza. Yo creo que esa es una recomendación fundamental. Hacemos una pausa en Urna de Cristal y ya regresamos con más información. Urna de cristal. La urna está abierta. Continuamos en esta Urna de Cristal, hoy hablando de prevención en salud, más específicamente de prevención en salud en esta época de Navidad, porque las celebraciones traen consigo pues ciertos riesgos que queremos prevenir también desde el Gobierno Nacional. Y para continuar entonces con nuestro programa, quiero presentarles al doctor Fernando de la Hoz, director del Instituto Nacional de Salud, que nos acompaña desde este momento. Doctor de la Hoz, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los oyentes, a los compañeros de la mesa. Bueno, y para continuar entonces tenemos ya más llamadas desde Bogotá. Tenemos Pedro Pardo, nos está llamando en este momento. Pedro, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Quisiera, doctor, que usted me ayudara. Voy a viajar a la costa y quiero saber cómo evitar que me dé el virus del chikungunya. Por favor. Bueno, pues muy interesante su pregunta, la teníamos ahí esperando hasta que llegara este momento. Entonces, si quiere, doctor Valderrama, cuéntenos usted qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta. Sí, dos o tres recomendaciones básicas. Dos o tres recomendaciones. En esta época de fin de año se crean todas las condiciones para que puedan aumentarse los casos de tanto de dengue como chikungunya a nivel nacional. Uno, es alternancia entre lloviznas y aumento de la temperatura. Esto va a hacer que se generen las condiciones para que el virus se replique, para que esté circulando. Dos, la alta movilidad, bien lo decía el oyente, desplazamiento de susceptibles de gente que está en zonas altas y se desplaza a zonas cálidas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y tres, que bajamos un poco la guardia. Bajamos la guardia al disminuir nuestras medidas de prevención personal, de prevención individual y también generando en ocasiones condiciones en el medio, dejando residuos, dejando potenciales inservibles o reservorios, creando allí criaderos para el mosquito.
muy importante para el oyente, para el televidente que va a estar en zonas cálidas, en regiones en donde hay transmisión. Que no va a la guardia, que intensifique las medidas de protección personal, que utilice ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo, camisas de manga larga, pantalón, y utilice también repelente durante la mayor parte de exposición en el día. El mosquito que transmite el dengue es el mismo que transmite el chikungunya, el Aedes aegypti, y le gusta picar en el día. Y lo mismo, a los sitios que se desplace, verificar que el ambiente, el domicilio y el peridomicilio se encuentre libre de reservorios. Estos son aguas estancadas, potenciales criaderos, allí donde está el mosquito, y donde está el mosquito puede contraer el virus. ¿Siguen las alarmas, ministro? Tenemos alarmas. La contabilidad del chikungunya no es fácil, pero hemos tenido aproximadamente 50.000 casos en el país desde que anunciamos la transmisión autóctona hace ya 4 meses, si mal no recuerdo. Tenemos algunas alertas en algunas ciudades. Cúcuta, por ejemplo, nos ha preocupado en los últimos días. Algunos barrios de Santa Marta, Sincelejo, algunos municipios del departamento de Córdoba, y ya en el centro del país también algunos municipios del Tolima. Y para eso yo creo que vale la pena complementar algunas de las recomendaciones que hizo el doctor José Fernando, no solamente para quienes viajan, sino para quienes residen en estas zonas. Y las recomendaciones son, yo creo que claras, las hemos repetido mucho, son similares a las que se utilizan con el dengue. Tapar los tanques de almacenamiento, fundamental, allí se reproduce el mosquito. Todos los recipientes hay que taparlos, no solamente los tanques de almacenamiento. Las llantas son criaderos perfectos, hay que perforar esas llantas para que no acumulen agua. Los floreros también son buenos criaderos, cambiarles el agua cada 2 o 3 días. Los beberos de los animales también son criaderos potenciales bastante eficaces. Y la ropa adecuada, yo creo que la manga larga, el pantalón largo y el repelente son importantes en este momento. Escuchaba esta mañana en algún medio que había supuestamente una alarma porque no había el medicamento, creo que fue en Cúcuta, para atender el chikungunya. ¿Eso tiene algo de cierto? No del todo, hemos tenido algunas alarmas, no tanto en Cúcuta, yo lo había oído en algunos municipios de Córdoba, Lorica y Cereté, tuvimos unas alarmas por redes sociales de escasez o desabastecimiento de acetaminofén. Hemos estado comprobando la cosa, José Fernando, yo creo que podemos dar un parte de tranquilidad. Sí, aquí el medicamento indicado, el que se promueve, es acetaminofén o algunos otros analgésicos. Es importante que la comunidad haya hacer un llamado. No hay un desabastecimiento, los servicios de salud cuentan con todos los insumos necesarios para abordar tanto el dengue como el chikungunya. No podemos olvidar esa cocirculación que hay. El dengue puede ocasionar casos graves, puede ocasionar muerte. Hay casos fatales que queremos comenzar a disminuir, y allí es a donde también queremos orientar las acciones, identificar signos de alarma con dengue y hacer la consulta oportuna. En cuanto al medicamento, es muy importante no automedicarse. Hemos notado esa tendencia en algunas también regiones del territorio en donde se promueve la automedicación. Algunos droguistas y en farmacias están indicando el uso de esas bombas, cócteles o matrimonios, también los llamados, lo están llamando matrimonios. Matrimonios. Utilizan un corticosteroide como lo que es betametasona, dexametasona, hidrocortisona, añadido a algún analgésico, añadido en ocasiones también a un antibiótico. Esto no hay que promover, pueden mascarar síntomas y causar efectos deleterios a posterior a la salud. Importante, ante la manifestación de los signos, hidratarse muy bien, guardar reposo, protegerse él, básicamente guardar reposo bajo un toldillo o mosquitero, y ante signos de alarma como es persistencia de la fiebre, dolor abdominal, fiebre, que progresen estos síntomas, consultar al personal de la salud. Yo creo que yo repetiría 2 mensajes. Primero, estar alerta a los signos. La fiebre permanente por encima de 38 grados, los brotes también, y el dolor de las articulaciones, que ese sí nos muestra que se puede ser chikungunya. Y en ese caso lo que estamos recomendando es el acetaminofén, reposo muy importante y tomar bastante líquido. Yo creo que es fundamental. Porque esos síntomas, ministro, son muy parecidos entre dengue y chikungunya. Yo creo que el factor diferenciador está en el dolor articular, que sí es muy característico, típico del chikungunya. Perfecto. Bueno, tenemos llamada de Federico Torres. Federico, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal, y ¿desde dónde se comunica con nosotros? Sí, gracias, buenas noches. Les estoy llamando desde Tunja. Es para hacer una preguntita. ¿El dengue se puede transmitir de persona a persona? Muy importante. La respuesta es no. El dengue, al igual que el chikungunya, la única forma de transmisión es por medio de un vector, por el mosquito.
por Aedes aegypti o por el Aedes albopictus. Cuando una persona está con el virus, está sintomática, es picada por un mosquito, ese mosquito puede ir y picar a otra persona y así es la única forma de transmisión. En Tunja particularmente es una ciudad que está a una buena altitud, no hay infestación, no hay circulación de ese mosquito, no hay posibilidades de que una persona pueda transmitir el virus en estos territorios por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sigamos con más participación ciudadana en Urna de Cristal, Karen. @Waldi Pérez pregunta también a nuestra cuenta de Twitter. ¿Cómo evitar que colapsen las salas de emergencia con conductores ebrios y quemados? Bueno, ministro, una preocupación que tenemos los colombianos con todos estos problemas que se presentan en Navidad. Más que evitar el colapso, yo creo que el problema está en la salud de la gente. O sea, conducir en estado de embriaguez no solamente nos va a llevar a congestionar las salas de emergencia, sino puede causar la muerte de unas personas. Entonces ahí la recomendación es obvia. Yo creo que el país ha venido avanzando. Las innovaciones legales que tuvimos han tenido un efecto adicional. Yo creo que se ha empezado a generar un hábito y un cambio cultural. Yo creo que hoy los colombianos son más conscientes de los peligros que implica conducir en estado de embriaguez. El país está cambiando en ese sentido, pero todas las semanas tenemos casos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer ese llamado reiterativo a los peligros. Es completamente ilegal, tiene todo tipo de implicaciones. Incluso la gente puede, si causa o si está involucrada en un accidente y hay muertos, puede tener penas privativas de la libertad de décadas o más. Yo creo que ahí tenemos que seguir haciendo nuestras campañas preventivas y propiciando este cambio cultural, este cambio en hábitos de comportamiento que yo creo que hemos visto en el país en los últimos años y en particular en los últimos meses. Lo mismo la pólvora. Yo creo que la pólvora nos preocupa. Vamos a hacer un repaso de cómo están las estadísticas, de lo que estamos haciendo para hacer estos cambios también de hábitos y culturales, de las preocupaciones que tienen que tener, de la responsabilidad que tienen las autoridades locales en el control y el uso de la pólvora. Reiterar que está terminantemente prohibido la venta de pólvora a menores de edad y a personas en estado de embriaguez. Las cifras ya nos las va a contar el doctor Fernando de la DOF, pero nos están mostrando algo que es alentador y es una disminución importante, yo diría sustancial, del número de lesionados con pólvora cuando comparamos los 11 días de diciembre de este año con los 11 días de diciembre, exactamente el mismo periodo del año anterior. Entonces yo creo que podemos, Andrea, pasar un poco a hacer un repaso de las estadísticas de las lesiones de pólvora este año. Adelante, doctor. Bueno, hasta el momento llevamos entonces 193 casos de quemados, lesionados por pólvora. Tenemos una reducción, como decía el ministro, de casi el 30% comparado con el año anterior. Es importante también llamar la atención aquí que llevaríamos, si terminamos así la temporada, llevaríamos 3 años seguidos de disminución de quemados por pólvora, que sumaría casi una disminución del 60% en los 3 años. Es un mensaje alentador de todo el esfuerzo que están haciendo las autoridades locales y departamentales y la policía. Hay que resaltar el esfuerzo de Antioquia, que creo que está incluso por encima de la media nacional. Tiene una disminución de más del 40% comparado con el año anterior. También, digamos, ha habido ahí un esfuerzo muy importante para esto. Aún así, ¿Antioquia es el departamento con más casos? Sí, Antioquia es el departamento con más casos, pero no es el departamento con más riesgo, porque cuando uno habla de riesgo tiene que tener en cuenta el denominador, la población, digamos, que está expuesta por departamento. Y aquí, en este momento, y desde el año pasado, es Cauca. Por alguna razón, Cauca y Caldas son los departamentos, digamos, donde hay un mayor riesgo si uno tiene en cuenta el número de habitantes, la población que tienen, pero Antioquia sí tiene el mayor número de quemados. Tiene aproximadamente Antioquia el 33% de los casos del país, que es mucho más que proporcional según su participación en la población. Quisiera, Andrea, resaltar un dato interesante. El Día de las Velitas, el 7 de diciembre, no fue muy bien. Hubo una reducción ahí sí sustancial, grandísima. Tuvimos el año pasado, habíamos tenido ese día 56 casos reportados en el Civigila, que es donde hacemos la vigilancia epidemiológica. Este año tuvimos 17 casos, de 57 a 17. El día siguiente, el 8 de diciembre, habíamos tenido el año 2013 64, bajamos a 47. Ahí la reducción no fue tan grande, pero esa es la idea, seguir reduciendo. Muchas de estas lesiones son graves, algunas de ellas irreversibles. Tenemos, por ejemplo, en lo que va corrido este año, aquí tengo las cifras a la mano ya
6 amputaciones y tenemos 21 casos de daños oculares, donde la preocupación, por supuesto, es mayor. Lesiones muy graves que se presentan a raíz del uso de la pólvora. Tenemos llamada de Lucía Gómez desde Bogotá. Lucía, muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, un saludo pues especial al ministro. Ministro, mi pregunta y más que todo va dirigido como mensaje a los gobernadores y alcaldes. ¿Cuál es el compromiso que deben tener ellos? Hay muchas ciudades que son exitosas en cuanto a la prohibición de pólvora y con esto la disminución de casos y de niños quemados con pólvora. ¿Qué mensaje se le daría a esos alcaldes, a sus gobernadores, para que se comprometan con el tema del uso de la pólvora en el país? Muchas gracias, Lucía, por la pregunta. Yo creo que muy importante. Hay una labor fundamental de los gobernadores, de las autoridades locales, de los alcaldes. Una labor en todo el proceso de control y regulación de la fabricación y el expendio. Pero yo diría también ellos tienen que estar en esta labor de prevención, acompañar lo que hace el gobierno nacional, lo que hace la policía. Yo creo que son importantes. Hay regiones que están comprometidas. Yo creo que el compromiso que ya señaló el doctor Fernando de la voz del departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín ha sido fundamental en la reducción que estamos viendo. Entonces los alcaldes tienen esa doble responsabilidad, la responsabilidad del control de la fabricación del expendio, pero también es la otra responsabilidad de ayudarnos en las campañas preventivas, que es fundamental. Esto depende también, Andrea, no solamente del Estado, sino del compromiso irrestricto de la comunidad y los padres de familia. Como lo hemos dicho varias veces, un padre de familia puede estar cometiendo tal vez el peor error de su vida si deja que sus hijos manipulen pólvora. Vemos que algunas de estas lesiones son irreversibles, tienen consecuencias más adelante sobre, por ejemplo, el desempeño escolar y el desempeño socioeconómico, la posibilidad de conseguir un trabajo de sus hijos, y uno no quiere que estas fechas de Navidad se conviertan en eso, en una tragedia. ¿Genera también un costo importante para el sistema de salud este tema de la pólvora? Genera y nos puede llevar, como ya se dijo, a casos de congestión, pero yo no estoy tan preocupado con los costos del sistema de salud. Esa es nuestra labor, tratar de que el sistema tenga los recursos importantes. La preocupación es con la salud de los ciudadanos, el bienestar de la gente, y por eso estamos haciendo este llamado de atención. Otro de los daños que genera la pólvora, además de las lesiones, es la intoxicación. ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona intoxicada con pólvora? Sí, este año no hemos registrado muertes. El año pasado tuvimos algunos casos fatales por la ingestión de fósforo blanco y otros elementos utilizados en pólvora. De ahí la recomendación fundamental, ese llamado, bien lo mencionaba el ministro, a padres de familia, a cuidadores. En ocasiones los niños por descuido pueden consumir estos llamados totes. O elementos de pólvora e ingerirlo. Esto puede dar un cuadro de intoxicación agudo que puede llevar a la muerte. Muy importante, el dolor abdominal agudo, severo, el tema del deterioro progresivo, el vómito, el deterioro y la pérdida del estado de conciencia. Ante esta sospecha no hay tratamientos caseros, al igual que la intoxicación por metanol. Aquí no hay tratamientos caseros, aquí lo indicado es de manera inmediata consultar al servicio de salud. El doctor Fernando de pronto tiene todas las estadísticas sobre la peligrosidad de los diferentes tipos de pólvora, pero los voladores son los primeros, los más peligrosos de todos, más asociados a este tipo de lesiones. Y los totes, por el tema de las intoxicaciones, están de segundo. Yo no sé, ahí después estarán las papeletas. De los artefactos y de pronto de las lesiones más comunes. ¿Tiene usted esa información? Sí, nosotros, digamos, tenemos, como ya lo decía el ministro, pues los artefactos que causan mayor daño son los voladores, pero los totes y lo que llaman papeletas también, digamos, aparece en nuestra base de datos como uno de los causantes más frecuentes de lesiones y sobre todo de amputación de dedos y de partes de la mano. Lo que nosotros más tenemos son quemaduras, sobre todo quemaduras en las manos. Las quemaduras de manos y dedos son casi el 60% de todas las lesiones por pólvora, pero cara y cuello aparecen también, digamos, con un porcentaje muy importante, y esas lesiones de cara y cuello pues son también muy incapacitantes por las cicatrices y las deformidades. Pues bueno, los invito a que veamos a continuación un informe especial que hemos preparado aquí en Urna de Cristal. Karen, adelante. El uso de la pólvora no es un juego, así lo advirtió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante el lanzamiento del Plan de Seguridad 2014, y bajo esa premisa la Policía Nacional adelanta un trabajo integral que pretende erradicar esta práctica de nuestras celebraciones.
que es parte de nuestra idiosincrasia. Que hay unas clases que no son tan peligrosas. Que manipularla es cuestión de machos. Muchas son las excusas que oímos sobre el tema. Lo único cierto es que la pólvora es una de las principales causas de hechos trágicos durante las festividades. Pretendemos nosotros trabajar de la mano con alcaldes, gobernadores, como lo hemos hecho siempre, con la misma comunidad, para que la comunidad nos informe en qué lugares hay venta ilegal de pólvora, en qué lugares estoy permitiendo o estoy observando que un padre de familia está permitiendo que sus niños jueguen con pólvora, para nosotros actuar de manera inmediata. En asocio con la Policía Nacional, la Federación Colombiana de Pirotécnicos, en representación de los pirotécnicos formales y profesionales del país, promueve una campaña contra el uso inapropiado de los llamados fuegos artificiales. Lo que en el pasado era chispitas, mariposas, las luces apropiadas para niños, hoy hacemos un llamado es cero quemados ni una chispita para niños, niñas y adolescentes. Entonces nuestro lema y nuestro trabajar en conjunto con diferentes instituciones nos ha generado que bajemos todos los años índices de lesionados y trabajemos en función de la vida y seguridad de las personas. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, el departamento con mayor número de casos notificados es Antioquia, seguido de Valle del Cauca. El promedio de edad de los lesionados es de 20 años, con una edad mínima de 2 y máxima de 58. Y algo más preocupante, casi la mitad de los accidentes causados por manipulación indebida de pólvora tienen como víctima a un menor de edad. La pólvora no es un elemento a utilizar en Navidad, hay que suspenderla de manera definitiva de nuestros entornos. Invitar a los padres al buen cuidado de sus hijos, saber dónde están, con quién se relacionan, qué están haciendo, y si quieren celebrar una Navidad con pirotecnia, no permitir en ningún caso el uso de productos pirotécnicos por parte de niños, niñas y adolescentes. Ellos solamente deben ser espectadores. Desde laceraciones o heridas leves hasta quemaduras de tercer grado, amputaciones, intoxicaciones e incluso muertes, las cifras de accidentes que ocurren año a año por el uso ilegal de pólvora son alarmantes. La invitación es clara. Ni una chispita para niños, niñas y adolescentes, y una Navidad en función de la seguridad y la vida. Un mensaje muy importante para que todos los padres de familia, todas las personas nos unamos y por fin algún día erradiquemos esta práctica que definitivamente no trae muy buenas cosas para nuestras festividades. Tenemos llamada desde Chía de Eder Castro. Eder, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Sí, buenas noches. Quisiera saber cuáles son las sanciones para los padres que dejen a sus hijos jugar con pólvora. Muy bien, Eder, gracias por su participación, ministro. Puede haber sanciones importantes, incluso nuestra legislación es bastante draconiana, podríamos decirlo. En algunos casos pueden perder la custodia de sus hijos. Nosotros hemos tratado en este caso de enfatizar los mensajes preventivos. No queremos que sea simplemente el miedo a la represión. No queremos decirle a su papá, cuidado que les puede el Estado quitar sus hijos, porque en muchos casos hemos encontrado que eso puede tener efectos contraproducentes. Padres que no llevan a los niños a los centros de salud por temor a este tipo de castigos o represalias. Entonces, más que hablar de castigos o de penas o del aspecto punitivo, es simplemente crear conciencia que se puede pasar una Navidad feliz sin pólvora, que los niños no deben manipular pólvora en ningún caso. Y eso yo creo que es lo que estamos logrando con estos mensajes. Ya lo decía el doctor Fernando, si uno mira los últimos 3 o 4 años, estamos viendo una reducción significativa, sustancial en el uso de pólvora, y yo creo que eso no tiene que ver con las penas, tiene que ver con que estos mensajes ya están calando y están calando hondo en muchos colombianos. Bueno, ministro, además de todos estos que ya hemos hablado, de todos estos temas, ¿qué otras precauciones podemos darle a los colombianos para salir a vacacionar en esta temporada? Yo quisiera reiterar algunos de los que hemos dado. No bebidas alcohólicas para los niños, por supuesto, hablando de los padres, no pólvora. Los que van a tierra caliente, el repelente para los hijos, para ellos, detrás del cuello, en los brazos, camisas de manga larga, pantalones de manga larga. Cuidado con los alimentos. Yo creo que ya dimos las recomendaciones. Y hay uno que es obvio, que me parece importante, hablando de los papás.
que le den besitos y abrazos a los hijos. Eso genera secuelas positivas, eso sí tiene besitos y no licor. Y efectos de por vida. Nunca se olvidan. Sí, y otro también muy importante en este tema de responsabilidad y con los niños, evitar la exposición al sol. Es común también los cuadros de insolación, quemaduras en la piel, tanto en niños como en personas adultas. Según recomendación del Centro Dermatológico de Referencia, Instituto Federico Lleras Acosta, muy importante, este es un factor predisponente para cáncer de piel. Así que la exposición, evitar la exposición entre las horas de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protegerse también con la ropa adecuada, sombrero, gafas, entre otros, y el uso del protector solar. El protector solar protege y el factor de protección solar, esos numeritos indican el tiempo posterior al que la piel se pueda ver enrojecida cuando está expuesto al sol. Si yo me expongo al sol 10 minutos, a los 10 minutos presento un enrojecimiento de la piel y utilizo un protector número 50, me indica que esto me puede dar una protección de 50 minutos. Posterior a ese tiempo, volver a aplicar el protector solar. Muy importante estas recomendaciones enfáticas a adultos mayores y sobre todo en niños. Antes de salir, protección solar de manera abundante, no hay que ahorrar en protector solar y cada 2 o 3 horas repetir la dosis. Y mantenerse hidratados también en estas zonas cálidas cuando tenemos esta exposición al sol. Doctor de la Hoz, tiene usted también unas cifras importantes sobre picaduras de serpientes. Suena algo macondiano, pero ocurre mucho también en estas vacaciones. Cuéntenos qué cifras tiene. Sí, bueno, tenemos también ese riesgo cuando las personas salen a vacacionar a zonas rurales, también en zonas cálidas. En el país ocurren al año aproximadamente entre 4.000 y 4.500 accidentes ofídicos, es decir, mordeduras por serpientes venenosas. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en zonas rurales en Antioquia, la zona del Urabá, por ejemplo, en los llanos. Las personas que también acostumbran vacacionar en estas zonas son los llanos y Antioquia y las zonas rurales de Santander son las zonas donde ocurren con más frecuencia estos accidentes. Hay que recordar que cualquier mordedura por una serpiente debe ser también inmediatamente, el paciente debe ser llevado al centro de salud para que sea valorado por un médico. No es recomendable seguir consejos, digamos, de amigos o de personas que no tienen formación médica, porque esto puede empeorar, digamos, el pronóstico de estas picaduras. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo ya en nuestro programa en Urna de Cristal, pero antes es importante hacer una invitación también al tema de la donación de sangre que se hace durante estas festividades cada año. Yo creo que es muy importante invitar a los colombianos a ese acto de generosidad que es donar sangre. Lo vamos a hacer. Ahora les contaba aquí que el año pasado estuve con el viceministro el 28 de diciembre donando sangre. Vamos a repetirlo este año. Invito a todos los colombianos. Vuelvo y repito, es una forma de dar vida. Bueno, pues importante entonces que todos estemos muy pendientes. ¿Dónde podemos de pronto consultar, doctor de la Hoz, para ir a donar sangre? Pueden entrar a la página web del Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.co, y allí aparece un link que dice Banco de Sangre. En el link de Banco de Sangre pueden hacer clic y ahí están todas las instrucciones para convertirse en un donante de sangre. Yo terminaría, Andrea, diciendo las precauciones que hemos repasado esta noche son sencillas y nos pueden evitar mucho dolor, sufrimiento e infelicidad en esta época que se supone es lo contrario. Con los alimentos simplemente tener unas precauciones mínimas donde se compran, con las bebidas alcohólicas igualmente, el tema de los protectores solares, el tema del repelente para evitarnos del chikungunya y mucho cuidado con la pólvora, eso sí. Pues ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre aquí en Urna de Cristal, usted cumpliendo esta cita con los televidentes, con los ciudadanos. Al doctor de la Hoz también muchísimas gracias y al doctor José Fernando Valderrama por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Y ustedes muy buenas noches para todos, los esperamos la próxima semana. Karen, adelante. Muy buenas noches para todos y a ustedes. Los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil de Urna de Cristal a través del código *159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es completamente gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Urna de Cristal.